La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. Y no ha sido retomado en todas las discusiones. México tiene fama como país que recibe todos los refugiados de América Latina, los españoles, los rusos, los alemanes, los judíos, los quiénes cuántos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos? Todos encontraron, pero esto es a partir del principio del siglo XX. Sí, ya más tardíamente, ¿no? Sí. Pero esta discusión que marca como las bases de lo que son los futuros derechos de asilo, estaban ahí, así casi textualmente en las cartas de un pueblo indígena de Tuxtla Chico. Cuando ellos responden a las amenazas de Guatemala, allí estaban en las respuestas esos fundamentos del asilo internacional. Y entonces, bueno, finalmente provoca una intervención militar de Guatemala y todo lo bonito de este caso se acabó. Se acaba. Porque todo lo bueno se acaba. ¿No? Pero fue algo que me marca, digamos, hay algo que todavía tal vez ni hemos comprendido del todo, algo que sucede en estos pueblos y que les da esta capacidad humanista, en esta época, a pesar de todos los problemas que los rodean, la situación muy tensa entre las dos naciones, ellos son capaces de hacer esto. Este es algo muy llamativo y que no deja de sorprenderme hasta hoy día, aunque ya terminé el libro hace tiempo, pero que todavía es algo que me mueve y me dice, algo todavía está allí que no hemos realmente entendido del todo, donde ojalá algún estudiante sigue investigando esta temática y va profundizando y explicando mejor que yo. Bueno, pero también te animamos a que escribas ese libro sobre los inicios del derecho internacional en el Soconusco. Bueno, pues esto finaliza esta situación buena, digamos, esta neutralidad que les permite este autogobierno, con todas sus dificultades también, porque pues sí, seguramente las había. Estas presiones, me imagino que de alguna manera se hacían notar en el día a día. Y llegamos, pues, a 1842. Es que, bueno, estaba bueno en ciertos aspectos y a lo mejor hoy nosotros, no sé si estamos con el derecho de idealizar la situación. Posiblemente ellos no lo vieron, hicieron todo lo que estaba yo diciendo, pero tal vez no lo vieron como una situación buena o favorable para ellos. Pero la situación en medio de las presiones mexicanas y en medio de las presiones guatemaltecas, como que finalmente llevaron a una situación insostenible. ¿No? México, por un lado, de por sí estaba en este momento intentando de contrarrestar el desmoronamiento de su territorio. Había perdido Texas. La península de Yucatán estaba, digamos, temporalmente fuera del territorio nacional. Y Santa Anna quería poner algo como una señal. No vamos a permitir que este proceso siga. Y cuando autoridades de Tapachula se quejan de la falta de justicia y de la falta de cualquier seguridad en esta parte, militares y políticos mexicanos toman este caso para ir preparando la reanexión del Soconusco a Chiapas. Y esto es desde Oaxaca, ¿no? El general Antonio León, desde Chiapas Manuel Larrainzar, y desde el centro el gobierno federal están promoviendo, digamos, una campaña para recuperar el Soconusco definitivamente. Una señal de poder, digamos. Sí, pero eligieron bien, obviamente, porque en estos momentos la República Federal de Centroamérica se está desmoronando. Claro. Se están en unos pleitos internos y se separan y cada uno se declara independiente de la antigua República Federal, de tal manera que el momento es oportuno para México y obviamente era un muy mal momento para Centroamérica, muy débil, que no podían, digamos, resistir a este avance militar mexicano. Y entonces lo que ellos hacen, tienen todo preparado. Hasta tienen la declaración de cada uno de los pueblos prefabricado, ya para escrito,
El solo, machote. donde dice el pueblo el júbilo del pueblo, ¿no? Y no sé qué. Todo estaba ya en las mochilas de los soldados que vinieron a invadir al Soconusco y llegan apenas con una tropa de 100 personas que avanza a Primera Escuintla, de ahí a Tapachula y después a Tuxtla Chico. Y en estos momentos el pueblo se juntan, ellos los juntan y les hacen firmar la adhesión nuevamente a Chiapas y a México. Y entonces Guatemala no está en condiciones para oponerse, protesta verbalmente y por escrito, pero finalmente está en una situación que no tiene la posibilidad de responder a esta recuperación de parte de México de esta parte. Pero eso significa un pleito constante durante el resto del siglo XIX. Es decir, el resto del siglo XIX está marcado precisamente por los rencores de Centroamérica frente a la actuación de México, ¿no? Que aprovechó su fuerza militar, su poderío económico, militar, político, para finalmente crear el hecho. Soconusco es parte de Chiapas y Chiapas es parte de México. Pero Soconusco, bueno, los habitantes de Soconusco hoy en día, y bueno, lo que yo he escuchado es, se sienten diferentes realmente, ¿no? Dentro de Chiapas, pero diferentes, con una identidad, la identidad que se proyecta es esta identidad de que somos, chiapanecos, pero de la costa. Sí, somos otra cosa. Sí. No, entonces, en parte seguro que tiene que ver con este historial que ahorita tocamos, pero también tiene que ver con otros factores, con un proyecto que inicia en los años 70, finales de los 60 del siglo XIX, cuando Matías Romero inicia, digamos, una iniciativa con el apoyo del gobierno federal para asegurar las fronteras y promover la economía local por medio del café. ¿No? Entonces ya había antecedentes del otro lado de la frontera, ya en Guatemala ya había las primeras fincas de café. Entonces Matías Romero estaba muy consciente del potencial que el café podía representar para la economía regional. Y entonces él mismo se traslada y promueve la modernización, la apertura de puertos, las vías de comunicación, de que existen los primeros intentos de crear realmente una frontera definitiva que iba a dar seguridad jurídica a las propiedades, porque estaban todo el tiempo bajo la amenaza de a qué país vamos, ¿no? Y la línea no estaba realmente trazada, es decir, siempre había conflictos sobre, no, ese es mío. Es más para acá, no, ese es ¿no? Y entonces había supuestas invasiones de uno al otro, ¿no? Y entonces todo esto no permitía que realmente se despegara la economía de esa región. Y cuando logran esto, realmente el Soconusco se vuelve el motor económico y laboral de todo el estado. De todo el estado. Es decir, es el principal generador de materia para la exportación, es el principal productor de ingresos fiscales, es el principal empleador del Estado, que a través de la migración interna del Estado financia o apoya al desarrollo de otras regiones del Estado. Es decir, que la región centro finalmente se logra mantener y no cae totalmente, es gracias a los flujos de fondos que como producto del trabajo del migratorio regresan al centro del Estado. Y ahí, ¿no? La perla del Soconusco, me imagino. ¿No? Por eso le llaman la perla del Soconusco, no solo por lo bonito, sino también realmente es lo que representa el valor de este estado, de lo más apreciado, ¿no? Y esto sí obviamente ha llevado a mucha gente a pensar, pues estamos aquí financiando aquí a todo el estado, solo nosotros, mientras ellos no hacen nada, no producen nada, ¿no? Y nosotros somos los que estamos manteniendo el resto del estado. Esto obviamente ha llevado a mucha gente a pensar, pues mejor nos va si somos territorio federal, ¿no? O otro estado más, ¿no? Eso nos llevaría como a otra entrevista, yo creo, para analizar las ventajas o desventajas, ¿no? de esta unión
o de esta federación, tanto a Chiapas, o esta unión a Chiapas y federación con México, ¿qué le ha reportado de beneficios o no a la zona del Soconusco? Pero bueno, creo que quizá este tema como que se sale ya un poco de la propuesta que teníamos para hoy. De hecho, bueno, he de decir que aunque la exposición o la idea era solo hablar de la concepción o la creación o el inicio del estado de Chiapas, me parece que es muy interesante esta conversación que hemos tenido, sobre todo para que las personas también tengan información de cómo se han ido dando estos procesos históricos y que seguramente responde a algunas de las dudas o a lo mejor matiza algunas de las ideas que se tienen sobre esta región. Entonces, pues no sé si nos quieres comentar algo más. Pues yo creo que el Soconusco es un buen ejemplo para las personas que creen que con simplemente declarar la independencia o la integración a México y crear una nueva constitución, esto hayan sido los principales pasos. No, pero durante muchos años lo que sucedió en el Soconusco también sucedió en el resto del estado de Chiapas. Es decir, es algo típico y algo que nos acerca más a una visión más realista de que no todos somos iguales, no todos pensamos igual, no todos los intereses coinciden, sino había lucha política, había opiniones respecto a México y opiniones respecto a Guatemala que no estaban, digamos, o se estaban, ¿cómo le llamarían? Como que encontrados, ¿no? En pugna. De tal manera que estamos viendo, creo que a través del Soconusco, una imagen del estado de Chiapas durante por lo menos la primera mitad del siglo XIX, que es más realista que el simple paso a una independencia e integración a México. Que los procesos son mucho más complejos. Son mucho más complejos y les ha costado mucho trabajo y ha dejado el Estado durante varias décadas en un limbo económico, político, que ha causado muchos cambios políticos, muchas intrigas, muchas sublevaciones, muchos problemas también económicos en el sentido de que lo que había de posibilidades para un desarrollo, que hayan sido los tintes al principio y después el tabaco todavía o el propio cacao en el Soconusco, no tenían posibilidad realmente de despegar económicamente hablando, ¿no? Pero un poco por la situación también que se vivía, ¿no? De inestabilidad política. Exactamente por eso. Yo creo que, bueno, quizá poniéndome un poco melancólica o no sé, socialmente activa, pues yo creo que, bueno, lo que ejemplifica es que se puede vivir viendo la diversidad, o sea, se puede vivir en la diversidad y no necesariamente en la homogeneidad, o sea, en que todos tenemos que pensar igual, ser iguales, etcétera, etcétera, sino que se puede vivir en la diversidad sin llegar a estos fenómenos de pugna, ¿no? Porque esto nos lleva pues a esta inestabilidad económica, a este subdesarrollo, podríamos decir, y a estos problemas pues que aún hoy en día pues vivimos, ¿no? En la entidad. Entonces, pues Justus, pues muchísimas gracias. Te invitaremos, yo creo que muy pronto, porque Justus pues está desarrollando un proyecto muy interesante, que es un proyecto sobre mapas. Es el Atlas Histórico Digital de Chiapas. Exacto, el Atlas Histórico Digital de Chiapas, que de alguna u otra manera ya se puede visualizar algunos inicios en la página del Colegio de México, que bueno, porque lo alojan en esa página, porque es un proyecto interinstitucional, podríamos decir, de varias instituciones, y entonces yo creo que en algún momento le vamos a volver a escuchar para que nos dé las minucias de cómo acceder a este mapa, porque precisamente en la representación gráfica de estos territorios también es importante para comprender los procesos históricos y cómo se perciben y se imaginan los territorios, ¿verdad? Exacto. Y cómo los ven los de afuera, porque a veces hay mapas que hacen personas de otras nacionalidades, holandeses y tal, y tú dices, ¿esto qué es? ¿No? Todo está desplazado, etcétera. Bueno, entonces yo creo que en algún momento pues Justus va a volver a estar con nosotros con mucho gusto, para dar una charla sobre este proyecto que tiene con el doctor Juan Pedro Viqueira y con Gabriela Fenner, que es la geógrafa del grupo, ¿no? Y el técnico Iván Martínez. Ajá. Y Nicolás Vargas.
Muy bien. Un colega del CENSUR. Bueno, si tenemos oportunidad, pues que te acompañen algunos de ellos para que puedan hablar de este proyecto. Y bueno, por el momento, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Justus. Como siempre, muy agradable y muy aleccionadora tu plática. Y pues esto es todo. Gracias. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.